Muchas gracias, Jimena, por la introducción. Antes de empezar, le quiero agradecer a la doctora Josefina Cortés el que nos haya acogido en en este gran sueño, en esta gran idea de poder introducir a los temas de estudio de los que se están formando judicialmente, no solamente en la Suprema Corte, sino a todos los secretarios de estudio y cuenta del Poder Judicial Federal, entonces, los jueces y magistrados que quieran adentrarse en los temas que vamos a abordar en este seminario. Estoy segura que va a ser de muchísima utilidad la reflexión, aunque pensemos en un derecho penal internacional, es un tema que no puede salir de ahora sí, de nuestro enfoque, de nuestro conocimiento y de nuestro análisis. En especial también le quiero agradecer al juez, al doctor Klaus Kreb, que es uno de los más expertos en esta materia. Estamos muy afortunados de tenerlos hoy en la tarde con nosotros y que sabemos que con su agenda pues nos hizo un esfuerzo muy especial él y su esposa para acompañarnos aquí en la Suprema Corte de Justicia en México. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bien. Crímenes de agresión y sus desafíos en el derecho penal internacional. Antes de comenzar, en un mundo que aún enfrenta conflictos armados y tensiones geopolíticas, el concepto de crímenes de agresión se rige como una cuestión fundamental para la justicia global y la seguridad internacional. Por ello, hoy vamos a explorar la definición de crimen de agresión, así como el procedimiento para su incorporación al Estatuto de Roma. Además, ahondaré de manera particular en la interacción del derecho penal internacional y el derecho en sede nacional. Antes de hablar sobre el tema que nos convoca el día de hoy, considero que es importante comenzar por recordar que la Corte Penal Internacional es un órgano jurisdiccional de carácter permanente que puede ejercer jurisdicción sobre las personas, es decir, de manera individual, respecto de los crímenes de más grave trascendencia internacional. Cabe destacar que no es parte de Naciones Unidas, sino que se trata de una organización independiente. Antes de la creación de la Corte Penal Internacional, existieron diversos tribunales internacionales que juzgaron a las personas que cometieron crímenes bajo su jurisdicción. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, los principales criminales fueron juzgados por un tribunal internacional aliado, primeramente el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg y posteriormente el Tribunal Militar para el Lejano Oriente. Años después, 1994-1995, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas creó dos tribunales ad hoc encargados de juzgar a los criminales, los crímenes más bien, cometidos a raíz de un conflicto armado relacionado con la ex Yugoslavia, así como el respectivo genocidio de Ruanda, que seguramente ustedes han escuchado hablar de ellos, de estas grandes atrocidades o crímenes para la humanidad. Finalmente, el 17 de julio de 1998, la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de Naciones Unidas aprobó el que hoy conocemos como Estatuto de Roma. Este instrumento entró en vigor el 1 de julio del 2002 y fue ratificado por México el 28 de octubre del 2005. Ahí se convino construir la Corte Penal Internacional, como determinar las normas relativas a su funcionamiento. Este Estatuto de Roma, cabe señalar, que forma parte de la Ley Suprema de toda la Unión, porque fue un tratado ratificado por México, conforme al artículo 133 constitucional. Entre sus disposiciones, destaca que su artículo 5 establece que la Corte únicamente tendrá competencia respecto de crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y el crimen de agresión. Además, de acuerdo con su artículo 1,
Esa institución tiene el carácter de complementario a las jurisdicciones penales nacionales cuando estas últimas no hayan juzgado dichos crímenes. A diferencia de los tribunales regionales en materia de derechos humanos, la Corte Penal no juzga a los estados, sino a individuos, quiero subrayarlo, individuos que son responsables por la comisión de dichos crímenes. Es decir, se finca una responsabilidad penal individual, no es una responsabilidad del Estado. Eso se tiene conocimiento, otros tribunales internacionales, otras jurisdicciones internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en fin. Pero en este caso, la responsabilidad penal se creó para eso, a través de un órgano jurisdiccional que conocemos como la Corte Penal Internacional, y no dejar impunes la comisión de estos crímenes. Es decir, como regla general, la comisión de un acto internacionalmente ilícito genera la responsabilidad internacional del Estado. Ello explica que las resoluciones de los sistemas regionales de derechos humanos, así como la Corte Internacional de Justicia y Tribunal Internacional del Mar, conciernen a la responsabilidad internacional del Estado. Esta es una cosa, la responsabilidad del Estado a la del individuo. Sin embargo, en lo que respecta al derecho penal internacional y consecuentemente la Corte Penal Internacional, estos imponen penas a los individuos, a las personas, no así a los estados. Ahora bien, como ya mencioné, el artículo 5 del Estatuto de Roma dispone que uno de los crímenes de los que podrá conocer la Corte es la agresión. A diferencia de los crímenes previstos, el crimen de agresión no contenía una definición cuando se adoptó, por lo que no existía la obligación de perseguir este crimen hasta que existiera tal definición. Incluso el propio artículo 5.2 del Estatuto señalaba, cito, la Corte ejercería competencia respecto del crimen de agresión una vez que se aprobara una disposición de conformidad con los artículos 121 y 123 del Estatuto, en que se definiera crimen y se enunciaran las condiciones en las cuales o bajo las cuales se haría. Lograr el consenso, esto es sumamente importante, sobre la definición en la comunidad internacional fue muy complejo por tres principales razones. En primer lugar, debido a que la agresión constituye tanto un acto ilícito de un Estado contra otro, como un crimen internacional susceptible de engendrar responsabilidad penal individual. Es decir, hay una responsabilidad de Estado y una responsabilidad individual. En segundo lugar, debido a las implicaciones jurídico-políticas. Y por último, con motivo de la falta de voluntad política de los estados, que se ha presentado en muchas ocasiones para no perseguir estos ilícitos internacionales cometidos por individuos o personas. Fue hasta mayo y junio del 2010 que se llevó a cabo en Kampala, capital de Uganda, la Conferencia de Estado, parte del Estatuto de Roma. Dentro de las discusiones, diversos estados parte externaron las propuestas respecto a la definición del crimen de agresión. Sin embargo, su incorporación fue compleja debido a que existieron discusiones alrededor de las siguientes temáticas. 1. Acordar una redacción amplia o específica. 2. Papel del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas frente a la posibilidad de ampliar o dotar el contenido de dicha definición. 3. Sobre limitarla a crímenes consumados o también incluir los intentos. 4. Respecto al umbral del acto de agresión. Y por último, sobre la entrada en vigor de la definición de crimen de agresión y también sobre aquellas cuestiones relativas a la jurisdicción. Como resultado de esta conferencia, se adoptó una resolución en la que se decidió incorporar el artículo 8 bis que definiera el crimen en cuestión. Actualmente, en dicho artículo, el Estatuto de Roma establece que una persona comete el crimen de agresión
cuando estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar en un Estado, dicha persona planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión que por sus características, gravedad y escala constituyen una violación manifiesta a la Carta de las Naciones Unidas. Además, dispone que por acto de agresión se entenderá el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, integridad territorial o independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas. En adhesión a lo anterior, comúnmente se dice que el crimen de agresión es el crimen de líderes, ya que para que una persona lo cometa, ésta debe de estar en condiciones de controlar o dirigir efectivamente una acción política o militar de un Estado. En la resolución derivada de la Conferencia de Kampala, se especificó que dicha enmienda estaría sujeta a la ratificación o aceptación y entrada en vigor de conformidad con lo dispuesto en el párrafo quinto del artículo 121 del Estatuto. Concretamente, esta señala que la entrada en vigor será un año después del depósito de los instrumentos de ratificación o aceptación de los Estados parte que lo acepten. Además de lo anterior, en la resolución se establecieron algunas reglas para el ejercicio de la competencia. Por una parte, el artículo 15 bis, que explica que para los casos en los que la acción penal sea iniciada por un Estado o por un fiscal, existen limitaciones a la competencia temporal. Entre estas destacan: la Corte únicamente podrá ejercer su competencia respecto de crímenes de agresión cometidos un año después de la ratificación o aceptación de las enmiendas por 30 Estados parte. 30. Que la Corte ejercerá su competencia respecto del crimen de agresión de conformidad con el presente artículo, a condición de que se adopte una decisión después del 1 de enero del 2017 por la misma mayoría de Estados parte que requiere la aprobación de una enmienda al Estatuto. Y por último, que respecto al Estado no parte, la Corte no ejercerá su competencia respecto del crimen de agresión cuando éste sea cometido por nacionales de ese Estado o en el territorio del mismo. Como pueden ver, muy acotado. Por otro lado, también se acordó que si el fiscal llegare a la conclusión de que existe fundamento razonable para iniciar una investigación sobre el crimen de agresión, verificará si el Consejo de Seguridad ha determinado la existencia de un acto de agresión cometido por el Estado que se trata. Posteriormente, el fiscal notificará a la Secretaría General de Naciones Unidas la situación ante la Corte, adjuntando documentación y otros antecedentes que sean pertinentes. En cuanto a las reglas de competencia respecto a los casos remitidos al Consejo de Seguridad, el artículo 15 dispone que la Corte únicamente podrá ejercer su competencia respecto de crímenes de agresión cometidos un año después de la ratificación o aceptación de las enmiendas por 30 Estados parte, que la Corte ejercerá su competencia respecto del crimen de agresión de conformidad con el presente artículo, a condición de que se adopte la decisión después del 1 de enero del 2019, por la misma mayoría de Estados parte que se requieren para la aprobación de una enmienda al Estatuto. Ahora bien, en la Conferencia de Kampala se logró consensar una definición del crimen de agresión. Que esta definición del crimen de agresión, el lograr un consenso, pues ha llevado varias décadas. No es una cuestión que nada más se centra con la creación de la Corte Penal Internacional y la tipificación del crimen de agresión. Una definición que nos ha acompañado al derecho internacional desde la creación de las Naciones Unidas. En la Conferencia de Kampala, entonces, se logró consensar una definición del crimen de agresión. La activación de la jurisdicción de la Corte quedó pendiente. Fue hasta el 15 de diciembre del 2017 cuando
en la 16ª Asamblea de Estados Partes se adoptó la resolución en la que se acordó activar la competencia de la Corte sobre el crimen de agresión a partir del 17 de julio del 2018. Una vez que ya expuse lo relativo al concepto y las reglas de competencia de la Corte respecto del crimen de agresión, voy a abordar la relación que existe entre uso de la fuerza en tanto responsabilidad estatal, el crimen de agresión en tanto responsabilidad individual. Antes quiero agregar que México no ha ratificado, lo cual es una pena, el Estatuto de Kampala. Lo lamento y lo lamento muchísimo. Las razones, no les puedo dar explicación porque si seguimos toda la participación de México en la negociación de los la otra parte de la Corte Penal Internacional, los otros crímenes, pues al contrario, la participación de México fue una participación activa y no solamente esa de aceptar la creación de la Corte Penal Internacional y su jurisdicción sobre esta responsabilidad individual, que se llegara a generar la comisión de este tipo de ilícitos internacionales. Entonces, no puedo dar una explicación por qué en el caso de México, pues no se ha ratificado el estatuto que tipifica el crimen de agresión y la jurisdicción de la Corte Penal sobre este crimen. Una vez, entonces, históricamente el crimen de agresión se inscribe en el ámbito relativo al uso de la fuerza del Estado. Y es así, pues los estados han utilizado la guerra o el uso de la fuerza armada como medio de solución de controversias. Ustedes recordarán, históricamente, pues se defendía el derecho a la guerra justa, o sea, era algo que nos acompañó por varios siglos en nuestra historia. Y incluso un gran internacionalista, Grocio, que no el fundador del derecho internacional, que es Victoria, pero Grocio, distinguía entre la guerra justa y la guerra no justa. Y teníamos como parte del curso, a mí me tocó empezar a dar clases de derecho internacional, viendo el Verdross, por cierto, el Alfred Verdross, una parte del capítulo muy importante que se denominaba derecho a la guerra. Derecho a la guerra. Precisamente debido a las consecuencias e impactos de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, la Carta de la Organización de las Naciones Unidas estableció que los miembros de la organización deben abstenerse de recurrir a la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o independencia política de otro Estado. Inclusive, el artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas se dispuso que deben eliminarse amenazas a la paz, suprimirse actos de agresión. Además, la Carta dispone que el uso legal de la fuerza diplomática, política, económica y armada corresponde únicamente al Consejo de Seguridad. Por ello, las discusiones sobre la definición, como ya mencioné, del crimen de agresión, se planteó que fuera el mismo Consejo de Seguridad quien determinara qué actos serían considerados como agresión. La razón de esta situación es simple, porque únicamente en determinadas situaciones está permitido recurrir al uso de la fuerza armada. En legítima defensa, 2, como medida coactiva por parte del Consejo de Seguridad y, entre comillas, poniéndolo en duda, no al uso de la Fuerza Armada, pero bueno, podemos poner el ejercicio del derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, por lo menos a la defensa. Así como resultado de la conferencia de Kampala, es posible afirmar que la definición adoptada se encuentra íntimamente relacionada con el control del uso de la fuerza establecida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Díganse las operaciones de Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, que es una vertiente, y las otras para
pues la defensa de la seguridad internacional, los cascos azules, capítulo 6 de la Carta de las Naciones Unidas. Pues está asociado a la acción que cometa un Estado contra otro, ligado al sujeto activo, que comete conducta punible en tanto líder con capacidad de realizar el acto de agresión. Ahora, permítame destacar alguno de estos actos que, sin importar si se ha declarado formalmente la guerra, ojo, si se ha declarado formalmente la guerra o no, se consideran agresivos y violatorios a las normas internacionales. Por ejemplo, ahorita con la cuestión esta de Rusia, o sea, obviamente ha cometido un crimen de agresión, no necesitaba haber declarado que si es en legítima defensa, no hay legítima defensa, no nada más fue, es un crimen de agresión. Entonces, de acuerdo con la resolución 3003, no se necesita una declaración formal de guerra. De acuerdo con la resolución 3314 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada el 14 de diciembre de 1974, se establecen las bases para identificar los actos que pueden ser calificados como crímenes de agresión, que son invasión o ataques de las Fuerzas Armadas de un Estado en el territorio de otro Estado, o toda ocupación militar aún temporal que resulte de dicha invasión o ataque, o toda anexión mediante el uso de la fuerza del territorio de otro Estado o parte de él. El bombardeo, segundo acción, bombardeo por las Fuerzas Armadas de un Estado, del territorio de otro Estado, o el empleo de cualesquiera de las armas por un Estado contra el territorio de otro Estado. Tercero, bloqueo de los puertos o de las costas de un Estado por las Fuerzas Armadas de otro Estado. Otra acción, el ataque de las Fuerzas Armadas de un Estado contra las Fuerzas Armadas terrestres, navales, aéreas de otro Estado contra la flota mercante o aérea. Otro acto, la utilización de Fuerzas Armadas de un Estado que se encuentren en el territorio de otro Estado con el acuerdo del Estado receptor en violación a las condiciones establecidas en el acuerdo o toda prolongación de su presencia en dicho territorio después de terminado el acuerdo. La acción también de un Estado que permite que su territorio sea puesto a disposición de otro Estado. Tenemos varios ejemplos. Se ha utilizado por ese otro Estado para perpetrar un acto de agresión contra un tercer Estado. Y por último, el envío por un Estado o en su nombre de bandas armadas. También tenemos varios ejemplos en Latinoamérica. Grupos irregulares o mercenarios que lleven a cabo actos de fuerza armada contra otro Estado de tal gravedad que sean equiparables a los actos antes enumerados o su sustancial participación en dichos actos. Desgraciadamente tenemos hoy día, siglo XXI, muchísimos ejemplos que están vivos en que se cometen actos de agresión. Se cometen actos de agresión, crimen de agresión. Porque podríamos algunos pensar, bueno, ¿qué relación tiene con nosotros? Con ustedes que están trabajando aquí en la Suprema Corte de Justicia, el crimen de agresión. Yo les aseguro que los ucranianos jamás pensarían que estarían en la situación en la que están ahorita. Se los aseguro. Nunca lo hubieran pensado. Nunca. Y es una preocupación, no se debe de ser nada más de determinados países, sino de, ahora sí, como me dicen mis hijos, somos ciudadanos del mundo, me dicen, mamá. Bueno, si te sientes ciudadano del mundo, defiende la paz del mundo. Defiende la paz del mundo, porque el mundo es de todos. No es nada más para una parte del planeta, es de todos. Al abordar el tema de los actos de agresión es esencial considerar la situación actual en que se encuentran Ucrania y Rusia. La invasión rusa a Ucrania ha sido ampliamente calificada como un crimen de agresión por organizaciones como Amnistía Internacional y varios sectores de la doctrina internacional. Hay quienes afirman que ha habido ataque a las Fuerzas Armadas rusas en el territorio de Ucrania.
bombardeos continuos, el bloqueo de acceso al Mar Negro, así como ataques contra fuerzas armadas y flotas mercadas de terceros estados. Además, Rusia ha enviado grupos irregulares y mercenarios como el grupo Wagner, que han perpetrado actos de violencia equiparables a los crímenes de agresión previamente descritos. Sin embargo, a pesar de la gravedad de estas acciones, ni Ucrania ni Rusia son estados parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En principio, esto significaría que la Corte carece de competencia para juzgar crímenes cometidos en estos territorios. No obstante, Ucrania ha hecho 2 declaraciones ante la Corte sobre la aceptación de su competencia para investigar los crímenes cometidos en su territorio desde el 13 de noviembre del 2013. 13 de noviembre del 2013. Ya se cumplieron más de 10 años. Hasta el 22 de febrero del 2014 y desde el 20 de febrero del 2014 sin una fecha de término respectivamente. A pesar de estas declaraciones, la Corte solo podría investigar los posibles actos comisivos de un crimen de genocidio, lesa humanidad y guerra, pero no crimen de agresión debido a la jurisdicción de la Corte sobre este delito. No se activó hasta el 2018. En esta tesitura, la Corte ha emitido órdenes de arresto por la comisión de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en contra de 2 comandantes militares rusos de alto rango, el almirante Viktor Sokolov, excomandante de la flota rusa del Mar Negro, y Sergei Kovsach, comandante de aviación de largo alcance de las Fuerzas Armadas rusas. Concretamente, se les acusa de estar involucrados en ataques con misiles en contra de la infraestructura eléctrica de Ucrania. La Corte ha explicado que tiene motivos para creer que los ataques estaban dirigidos a bienes civiles y el daño a los civiles superaba la ventaja militar. Esta es una cuestión también la que debemos de tener siempre en mente. Como en ninguna otra época de la humanidad, los daños y las agresiones contra la población civil, bueno, dirán en la Segunda Guerra, pero por lo que hemos visto en las escenas filmadas y ahora como ya existen redes, hay forma de presenciar físicamente, más que físicamente, presenciar todos los hechos, estos ilícitos internacionales. Pues personalmente, por lo menos puedo decir que no me imagino una época de la humanidad en que se hayan cometido más atrocidades en contra de la población civil. Esto obviamente con la situación de Israel en Palestina. Personalmente yo jamás pensé que mis ojos iban a ver estas 2 situaciones. Y como consecuencia también para mí, y esto creo que se lo comenté a Jimena, pero dar el curso de Derecho Internacional Público significa dar un curso muy cuesta arriba. Muy cuesta arriba. ¿Por qué? Por esta situación situaciones que escapan de una solución por las Naciones Unidas, esa es la verdad. Pero no nos queda más que aferrarnos a una organización internacional que ya dio de sí, pero pues no tenemos otra organización a la cual recurrir. Entonces, si se organiza, esa es la esperanza que tengo, la sociedad civil, las ONGs, los abogados, etcétera, no declinar en nuestros esfuerzos para lograr cambios, para que esta situación no sea heredada ¿por quiénes? Por nuestros hijos, nietos, o sea, una sociedad que no tengamos paz. Paz es el más fundamental de los derechos humanos. Sencillamente paz.
Una palabra muy cortita. Asimismo, la propia Corte emitió una orden de arresto contra Putin, lo cual implicaba que si éste viajaba a cualquier país bajo la jurisdicción de dicho tribunal internacional, los estados estarían obligados a arrestarlo. Aquí tenemos van a decir, pues no estamos vinculados. Sí estamos vinculados. Sí estamos vinculados. Un tema muy relevante dentro de esta discusión es la relación entre el derecho penal internacional y el derecho nacional. Por ello, profundizaré un poco sobre todo esto. Primeramente, es fundamental entender el principio de complementariedad que rige al funcionamiento de la Corte Penal Internacional. De acuerdo con el Estatuto de Roma, la Corte opera de manera complementaria a las jurisdicciones nacionales. Esto significa que la Corte interviene solo cuando las jurisdicciones nacionales no están dispuestas o no tienen capacidad para investigar o enjuiciar los crímenes internacionales. Para determinar la disposición de un Estado de llevar a cabo una investigación, la Corte debe verificar si ya existe un juicio en curso. Este juicio debe ser llevado a cabo de manera independiente, imparcial, sin demoras injustificadas y con el objetivo claro de llevar a la persona ante la justicia. O en caso de que se haya producido una resolución, esta no debe tener el propósito de liberar a la persona involucrada. En cuanto a la incapacidad, se debe analizar si existe un colapso total o sustancial en la administración de justicia en el estado en cuestión. Si las condiciones del caso impiden que se lleve a cabo la justicia, la Corte puede intervenir. Si un caso se está investigando legítimamente a nivel nacional, de manera imparcial, sin intención de evadir la justicia, la Corte deberá declarar la inadmisibilidad del asunto. Por otra parte, es importante destacar que el Estatuto de Roma, debido a su naturaleza y propósitos, impone obligaciones directas a los estados. México ratificó el Estatuto de Roma. Únicamente el artículo 86 establece la obligación general de cooperación. Según este artículo, los estados parte deben cooperar plenamente con la Corte Penal Internacional en relación a la investigación y enjuiciamiento de los crímenes de su competencia. Aunque el estatuto no imponga obligaciones directas específicas, se puede interpretar que crea una obligación indirecta para los estados. Esta obligación implica, por un lado, la necesidad de tipificar los crímenes internacionales en sus legislaciones nacionales. Cabe apuntar que como ustedes saben, conocen, nuestro Código Penal Federal, pues regula el genocidio, regula la piratería. También debería de regular los crímenes de lesa humanidad que no están tipificados y el crimen de agresión. En sus legislaciones nacionales. Y por otro lado, la responsabilidad de ejercer jurisdicción penal cuando se cometan tales crímenes, ¿sí? Porque ese es el pequeño detalle, ¿no? Se comete un crimen, como ya ha sucedido, los crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo vamos a detener a los que cometieron esos delitos si no lo tenemos tipificado en nuestro Código Penal? Genocidio sí está tipificado, pero crímenes de lesa humanidad o agresión no. Está la piratería por la Convención Nacional de Derecho del Mar. Es decir, no estamos cumpliendo con nuestras obligaciones internacionales, las cuales nos obligarían a tipificar con relación a los tratados que hemos ratificado, pues precisamente que en caso de la comisión de estos crímenes en nuestro territorio, donde se ejerce jurisdicción el Estado mexicano, pues va a ser posible, factible la detención de la persona, para luego entregarlo a
la competencia, si es el caso, de la Corte Penal Internacional. De otra manera, no sería posible que surtiera sus efectos este instrumento internacional. No es lo mismo la comisión de un crimen internacional en donde pues tiene que haber esta cooperación para la entrega de estos criminales y que pueden compurgar su pena en una cárcel especial para ellos, siguiendo todas las garantías del debido proceso hasta que sea cadena perpetua, si es el caso. Pero si no hay cooperación, no puede haber una acción efectiva. Y si no hay una acción efectiva, lo que sucedería es, como ha sucedido hasta la fecha, una impunidad per secula per seculorum para siempre. Entonces, si no hay una efectiva persecución de estos crímenes. Por ejemplo, México, si no tiene tipificados el crimen de agresión o los crímenes de lesa humanidad o todos los crímenes de guerra, pues lo que va a hacer, ¿qué es lo que va a suceder? Pues se va a convertir, no digo en una tierra de asilo, pero algo parecido de todos los que cometen estos crímenes. Si te vas a México, no te va a suceder nada. Esta interpretación no excluye las obligaciones de los estados en materia de derechos humanos, sino que se suma a ellas. Porque esa es la otra situación que luego alegan, es que estas jurisdicciones son violatorias a derechos humanos. No es así. No es así. Se siguen las normas, están regulado perfectamente todo el procedimiento y la garantía de todos los derechos humanos de los que cometen estos crímenes. Y obviamente esto está reforzado con los compromisos hacia la justicia y protección de los derechos fundamentales de la sociedad en general y no impunidad. De esta forma es importante examinar cómo los crímenes internacionales, estos que acabo de mencionar, se integran al ordenamiento nacional. Aunque México no cuenta con una legislación específica que tipifique los crímenes internacionales conforme al Estatuto de Roma, quizás lo conveniente sería redactar una definición para todos los relacionados con el Estatuto de Roma. Sí existen disposiciones relevantes que abordan ciertos delitos internacionales. El Código Penal Federal Mexicano tipifica, como ya mencioné, el delito de genocidio en el artículo 143 bis. Este artículo define al genocidio como el acto de destruir total o parcialmente a uno o más grupos nacionales, étnicos, raciales, religiosos, ya sea a través de actos que atenten contra la vida de sus miembros, la imposición de esterilización masiva o mediante ataques a su integridad corporal y salud. El mismo artículo considera que también puede existir genocidio cuando se realizan ataques a la integridad corporal o a la salud de los miembros de dichas comunidades o se trasladen de ellas a otros grupos a menores de 18 años, empleando para ello la violencia física o moral cuando se cometa intencionalmente al grupo, someta intencionalmente al grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial. A diferencia del delito de genocidio, el Código Penal Federal no contempla de manera específica los crímenes de lesa humanidad, que también mencioné, de guerra o de agresión, también señalados. Sin embargo, el artículo 6 del Código establece que cuando el delito no está previsto en el Código, pero sí en un tratado internacional de observancia obligatoria para México, como el Estatuto de Roma, se aplicarían las disposiciones de dicho tratado. Aunque se establezca esto, difícilmente veo que se pueda aplicar. Difícilmente, la verdad, siendo ministra. Sencillamente, hoy en la mañana, porque ya lo vimos, lo menciono, hoy estábamos viendo la Convención de La Haya sobre la restitución de menores.
Y para su servidora, los otros consideraron que el criterio de la sala era que pasado un año no había que preguntarle al menor si quería ser restituido o no del hogar donde aquí era el que le reclamaba era el papá. Sin embargo, el papá había cometido actos de agresión, maltrato con el menor, etcétera. Pero dijeron, no hay que preguntarle. No hay que preguntarle. ¿Por qué? Porque no lo establece la convención. O sea, yo les digo, pues tienes otro gran tratado que es la Convención de los Derechos del Niño. La Convención de los Derechos del Niño. O sea, ¿cómo no le vas a preguntar a un menor que le va su suerte, su vida, que lo vas a restituir a un padre que lo había agredido al menor? Ah, no, que porque el criterio de la Corte es que tenían un año en razón de la unificación familiar, pero eso no es familia. Lo mismo en este caso. Si no están tipificados los crímenes, con sinceridad, ¿ustedes creen que los van a condenar por un crimen de agresión, de lesa humanidad o de guerra? Obviamente no. No pueden resolver problemas de cómo aplicar eficazmente una convención como que es la Convención de La Haya sobre restitución de menores. Van a aplicar el Estatuto de Roma. O sea, que no trae el Código Penal Federal una definición, una tipificación más allá de una definición, porque la misma Constitución establece la obligación de que hay una tipificación de los delitos, ¿o no? Claro que sí. Entonces, ¿cómo voy a aplicar el tratado? No tengo forma de darle aplicación. Yo me acuerdo, nada más un pequeñísimo ejemplo. Esto es increíble lo que sucede en México. Después de lo de Tlatlaya, si alguno no recuerda lo que fue la desaparición, más que desaparición, ejecución en Tlatlaya, es que parte ahora sí, del ejército cometió, o sea, ejecutó a varios otros miembros del ejército. Este asunto, pues se formó una comisión especial, llegó a la Cámara de Diputados, su servidora era diputada, llegamos a hablar con los miembros del ejército y fuimos a ver a Murillo Karam, que era entonces procurador general de la República. Entonces llego y le pregunto a Murillo Karam y le digo, ¿cómo va? O sea, ¿bajo qué tipificación van a juzgar a los que ejecutaron a este grupo, a los otros? Pues, homicidio calificado. ¿Perdón? ¿Homicidio calificado? No es lo mismo que me mate el ejército a Perico Pero de los Palotes. No es lo mismo. Nunca será lo mismo. ¿Y por qué? No lo tenían, es que no lo tenemos tipificado, abogada, pues nunca va a ser lo mismo. Y eso, ustedes dirán, bueno, origina responsabilidad. Claro que origina responsabilidad del Estado, porque puede matar el ejército a las personas siendo nada más un homicidio calificado. Nada más. En fin, entonces, si algún día se acuerdan el Congreso de la Unión, lo deseable sería tipificar a todos los crímenes del Estatuto de Roma que no están tipificados. De acuerdo con el Estatuto de Roma, los crímenes de lesa humanidad incluyen una serie de actos graves cometidos como parte de un ataque generalizado sistemático contra la población civil.
que tenemos varios ejemplos en el caso de México. Estos actos comprenden homicidio intencional, tortura, grandes sufrimientos, destrucción injustificada de bienes y otros atentados graves contra la dignidad y el derecho de las personas. Comisión de estos crímenes requiere que se cumplan ciertos elementos específicos, como el conocimiento del ataque, su carácter sistemático generalizado, su vinculación con una política de Estado y de organización, así como la existencia de un nexo entre el acto y el ataque. Aunque el Código Penal Federal no tipifica de esa manera específica estos crímenes, se incluyen los delitos que se relacionan con algunos de ellos. Por ejemplo, el homicidio está tipificado en el 302, que insisto, no es lo mismo, pero bueno, o la violación, que está contemplada en el artículo 265. Bueno, no, ejemplos tengo muchísimos. La piratería solamente se puede cometer en alta mar, no se puede cometer en otra parte, en otro espacio. Pero si no estuviera tipificada la piratería en nuestro Código Penal, no los podemos detener a los que cometen el delito de piratería por homicidio. No se pueden detener, porque la piratería nada más se comete en alta mar, no en otra, ni en la zona económica exclusiva, ni en la zona contigua, ni en el mar territorial, ni en las aguas interiores. Alta mar. Y es lo mismo que sucede aquí. O sea, si no se tipifican, no se van a poder. Es una de las garantías del derecho penal a las personas responsables. México ha adoptado además leyes generales que abordan algunos delitos relacionados con los crímenes de lesa humanidad, como la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, la Ley General para prevenir y sancionar y erradicar los delitos en materia de trata, la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos penos crueles, inhumanos o degradantes. Todas estas leyes demuestran un compromiso, sí, de protección a los derechos humanos y erradicar la impunidad, que son, desde mi punto de vista, insuficientes. A medida que he profundizado en la relación entre el derecho penal internacional y el derecho nacional, es imperativo abordar los conceptos de prescripción, tipicidad y retroactividad en el concepto de los crímenes internacionales. Que en estos casos, bueno, ya mencioné el de la tipicidad. Normalmente estos crímenes son imprescriptibles, necesariamente imprescriptibles, y que el principio de retroactividad pues no se puede aplicar por la gravedad de estos crímenes. Ya para finalizar, quiero mencionar que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, uno de los casos que nos sometieron a nuestra resolución de no ejercicio de la acción penal, podría sustentarse bajo la premisa de que los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la llamada Guerra Sucia estaban sujetos a estas figuras, es decir, a la prescripción, a tipicidad y retroactividad, etcétera. Este análisis requirió un diálogo profundo entre el derecho penal internacional y el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho nacional. La sala reafirmó el deber de los estados, subrayo, de investigar y sancionar a los perpetradores de los crímenes internacionales. Además, señaló que a pesar del Estatuto de Roma, no se aplicaba retroactivamente por tratarse de hechos anteriores a su entrada en vigor. La sala destacó que la prohibición de los crímenes de lesa humanidad del Estatuto no es un tipo penal en sí mismo, sino la calificación de conductas previamente tipificadas en otros ordenamientos jurídicos. De esta forma, la Suprema Corte se permitió un ejercicio de doble subsunción para acreditar los crímenes de lesa humanidad por un lado
reconociendo que estos actos ya estaban previstos, aunque diferentes nombres y descripciones en el Código Penal para el Distrito y territorios federales en materia del fuero común y para toda la República en materia del fuero federal. Este enfoque busca asegurar coherencia entre el cumplimiento de las normas internacionales y el principio de legalidad dispuesto en la Constitución Federal. Adicionalmente, la Sala también reiteró su jurisprudencia en cuanto a la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, subrayando la prescripción de la acción penal no es aplicable en casos de violaciones graves a derechos humanos. Explicó que el carácter de jus cogens de la prohibición de estos crímenes impone una obligación estatal de investigar y sancionar, asegurando el acceso de la justicia a las víctimas, lo cual significa no utilizar ninguna figura que impide o limita dicha obligación. En este contexto, el diálogo entre el derecho penal internacional y el derecho nacional se convierte en un pilar esencial para garantizar justicia. Por ello, es imperativo que se continúe fortaleciendo nuestras leyes y los sistemas judiciales para alinearlos a los estándares internacionales y así contribuir a la protección de los derechos humanos. Por ejemplo, la aplicación de los principios como la prescripción, la tipicidad y la retroactividad deben alinearse al compromiso de prevenir la impunidad y proteger los derechos fundamentales. La comunidad internacional enfrenta el desafío de abordar y prevenir actos de agresión de manera efectiva, por lo que la cooperación entre las naciones y la adherencia a las normas internacionales son fundamentales para asegurar que los responsables de estos crímenes rindan cuentas y exista justicia. Muchas gracias por su atención.